Sí, a mí vamos a tratar de como quiera limitarla hasta las 7, porque en realidad ustedes solo tienen 3 horas de clase. Nosotros nos hemos expandido a 2 horas adicionales, eran de 3 horas y lo dividimos en 2 de 2, que es 1 hora adicional. Me parece que fue con ustedes que pasó eso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de la de hoy limitarla a menos que sea necesario, limitarla a solo 1 hora, ¿no? Yo realmente me atrasé con el trabajo, se me complicó ahora el fin de semana por el tema del muchacho, pero le prometo que me pongo al día. Ese tema anda. El tema de los muchachos anda. Y yo tengo 2. Yo tengo un compañero, yo tengo una, pero yo tengo un compañero que tiene 3. Y yo le digo, yo no te voy a pedir ayuda porque tú estás más jodido que la mayoría. A ver, ya estamos grabando. Entonces vamos a continuar con la presentación de la clase. Nosotros explicamos ya la selección de los diámetros y simultaneidad. Entonces lo que vamos a explicar hoy es cómo seleccionar el equipo de bombeo y cómo seleccionar el autoclave, ¿no? Cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, que es ligeramente diferente. A ver, compartir la pantalla. Déjame maximizar esto primero. Sistema de impulsión. Yo me pierdo con esto. Le doy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Compartir la pantalla y venimos aquí. Perfecto. Bien, entonces, el sistema de impulsión. El sistema de impulsión, nosotros vimos más o menos al principio de la materia en qué consiste el tú tener un equipo de bombeo, cuál es la necesidad de tenerlo. Eso ya ustedes supongo que se lo saben. Y de dónde colocarlo en el proyecto va a depender principalmente del arquitecto, pero va a depender de qué zonas tú no quieres que moleste, porque sabemos que los equipos de bombeo hacen bastante bulla, pero debemos de seguir ciertos criterios, como por ejemplo el equipo de bombeo tiene que estar a una diferencia de altura y a una distancia horizontal pequeña de la cisterna. Y ahí vamos a ver un poquito en detalle de por qué tenemos que tener la bomba cerca de la cisterna y por qué tenemos ese límite máximo de succión en la bomba. Eso lo vamos a ver ahora. Pero primero, vamos a ver qué nosotros necesitamos saber para el diseño del equipo de bombeo. ¿Quién me dice una idea de cómo se selecciona el equipo de bombeo? ¿Qué es lo que hace la bomba? Primero se debe saber que, perdón, HP. Los HP de la bomba. ¿Qué son los HP de la bomba? ¿Qué es eso? La potencia. La potencia, ¿no? Horsepower. Exacto, la potencia. Y como habíamos dicho, la potencia o los caballos de la bomba es un concepto que alguien corrigió por aquí, que es un concepto eléctrico, ¿no? Es algo que tiene que ver con energía. Y el trabajo que hace la bomba durante un tiempo dado es lo que denominamos la potencia, ¿no? Entonces, ese trabajo que hace la bomba es seleccionado, es decir, el trabajo, la capacidad de hacer ese trabajo que tiene la bomba viene dada por lo que la bomba hace. ¿Y qué hace la bomba? Es lo que yo pregunto. Yo seleccioné una bomba basado en algo para que me diga que necesito tener una de 4 HP. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito saber? La presión. ¿La presión de qué? No. La bomba es la que distribuye el agua. Exacto. Entonces, ¿qué hace la bomba? ¿Distribuye el agua para dónde? Bueno, para los suministros que tiene la casa o el apartamento. Y precisamente, entonces la bomba lo que quiere hacer es llevar el agua a un sitio que el agua sola no llega. Pero imagínate que tú tienes un tanque, un tanque elevado, que es como los aljibes que usan en el campo, que son como si fuera una cisternita que está encaramada en un oblog. Esa cisternita muchas veces la casa se encuentra a un par de pies por debajo de la cisterna o del aljibe y por ende el agua va desde el tanque sin necesidad de bomba hasta la casa. Entonces, ¿por qué no hacemos eso en todo, aquí? ¿Quién me dice? Bueno, porque no siempre va a tener agua ese tanque. Bueno, no tanto por eso. Es porque nosotros tendemos a poner la cisterna enterrada. Debajo, también. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que tener la cisterna debajo. Si nosotros tuviéramos una casa de un solo nivel,
y la presión del agua que viene de la calle llega hasta ese tanque que yo ponga en el techo, un tinaco, por ejemplo, yo no tengo necesidad de bomba, porque el tinaco me va a alimentar al edificio. Pero ¿qué pasa? Que el suministro de la calle no es seguro, entonces muchas veces utilizamos una bomba para alimentar la cisterna. Entonces, ya sea que utilizamos una bomba para alimentar la cisterna o una bomba para alimentar de la cisterna al edificio, el objetivo de la bomba es llevar agua a un punto más alto, ¿verdad? Y eso viene dado por dos cosas. Primero, ¿qué tan alto? Y segundo, ¿cuánta agua? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles? Ya yo sé que son esas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua? Es bastante sencillo. Ustedes lo hicieron ya, ¿no? ¿Recuerdan el caudal simultáneo y la cosa de que nosotros hicimos sumando tubo por tubo hasta llegar al equipo de bombeo? Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Correcto. Ese caudal que nosotros tenemos en la tubería que va a alimentar el edificio completo es nuestro caudal de diseño de la bomba. Eso se llama caudal simultáneo. Eso es lo que necesita hacer la bomba. Ahora bien, ¿qué tan alto yo tengo que llevar el agua? Me requiere poner tanque. Si el piso, si el proyecto de 10 pisos, tengo que ponerlo en 11 agua. Exactamente, pero ¿qué pasa? Si el edificio tiene 10 pisos, el aparato más alejado se encuentra en el último piso, ¿verdad? Sí, tiene sótano, correcto. 10 pisos, vamos a asumir una altura media de 3 metros, 10 pisos a 3 metros son 30 metros. ¿Yo puedo diseñar mi bomba entonces para 30 metros de altura? No, es imposible. Póngale más ingeniero porque a veces los equipos de bombeo están en el soterrado. O sea, que hay que poner por lo menos No, pero 10 ok, metros vamos más. a asumir que tú lo tienes, tú eres que sabe dónde está tu equipo de bombeo, vamos a asumir que tú lo tienes en el nivel de piso y lo tienes a 30 metros del último aparato en altura. Puedo entonces seleccionarla con esos 10 metros, ¿no? Con esos 30 metros, perdón. Utilizo 30 metros y vamos a asumir que Correcto. necesito 10 litros por segundo. Entonces, 30 metros, 10 litros por segundo, seleccioné mi equipo de bombeo. ¿Quién tiene una opinión diferente? No, y un plus, profesor, que no podemos poner a trabajar la bomba a su máxima capacidad. Hay que por lo menos dejarla libre por un 30% de su capacidad. Bueno, lo que tú estás diciendo es básicamente está relacionado a la eficiencia, porque en cuanto a capacidad, la bomba quiere trabajar a su máxima capacidad. Lo que pasa es que tú lo que haces es que sabes que la bomba no es 100% eficiente. La bomba, la relación que hay, alguien dijo por ahí sobre el motor eléctrico. Giancarlo tiene problemas con el ruido. ¿Yo? Sí, cuando yo hablé me escuché. Entonces parece que seguro no está usando audífonos. Ya se arregló, ya se arregló. Ok. Entonces, la relación que hay entre la capacidad que yo necesito asignar a la bomba y la capacidad del motor para poder ejercer ese trabajo, pues es donde está la eficiencia. Entonces, esa eficiencia de la bomba hay que tomarlo en cuenta. Entonces, muchas veces tú tratas de que tú selecciones una bomba que trabaje a la mayor eficiencia posible para la que fue diseñada, ¿no? Pero normalmente ese número no pasa de 80 al 85%. Entonces, lo que tú quieres es que la bomba tenga una alta eficiencia. Ahora bien, ya lo de que tú quieres que la bomba trabaje a su máxima capacidad, en realidad no es así. Si la bomba tiene una capacidad, a ese que va a hacer, a ese que va a funcionar. Tú lo que tienes que tener es una bomba de relevo. Tú lo que tienes que tener una bomba de emergencia por si se te daña esa. Entonces, ¿qué otro criterio? Ok, la pregunta que yo hago, ¿puedo diseñar para esos 30 metros de altura? Tengo un edificio de 30 metros de altura. ¿Elijo mi bomba para 30 metros de altura? Sí. ¿Quién me dice otra Sí, cosa yo entiendo que diferente? sí. Yo entiendo O que sea, sí. de acuerdo al concepto que usted acaba de explicar, ¿sí? Bueno, la realidad es que no. La realidad es que no, porque 30... ok, le voy a dar una pista. La bomba se queda corta. ¿Por qué la bomba se queda corta? ¿Qué le hace falta a esos 30 metros? Ok, vamos a verlo con un dibujito que yo voy a hacer aquí con él. A ver si esto me ayuda. A ver si esto me ayuda. Voy a poner el anotar y voy a tratar de dibujar una cosita aquí. Yo tengo mi bomba. ¡Ey, este color tan feo! Un color blanco. Yo tengo mi equipo de bombeo aquí y yo tengo mi cisterna. ¿Vale? Entonces, mi bomba va a empujar esa agua hasta el último piso, ¿no? Y ahí hay 30 metros de altura.
entre el último piso y este. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre si el último aparato más alejado se encuentra aquí o si el último aparato más alejado se encuentra aquí? La bomba no necesitaría más de 30 metros como quiera. Sí. Si la bomba con una capacidad de 30 metros me va a poder llevar el agua de igual de facilidad a este aparato que a este aparato. Imposible, ingeniero, No. imposible. Imposible, ¿por qué? Si la Porque el bomba no... trayecto es más mayor. distancia. El trayecto es mayor, aunque sea en recto, el trayecto es mayor. ¿Y qué Si considero? tuviera- Vamos a decir que aquí hay 30 metros de altura, ¿no? 30 metros de altura y aquí hay 200 metros, porque es una plaza comercial. 200 metros de longitud horizontal. Entonces, ¿cuánto considero para el cálculo de la Aunque no se bomba? necesita la misma presión que damos en altura, La bo- una tabla para eso. La bomba necesita caudal y necesita altura. Pero ¿qué pasa? Que la altura de 30 metros no es suficiente. No es la altura realmente. Es una cosa que se llama TDH. Y el TDH es... ¿Quién sabe lo que es el TDH? El TDH significa altura dinámica total. O Total Dynamic Height. Y eso es qué altura equivalente necesitaría la bomba de alzar el agua para que llegue a la altura real. Me explico. La altura real es 30 metros. Entonces, ¿qué altura tiene que tener la bomba, la capacidad de la bomba equivalente para que pueda elevar esa agua a 30 metros? Pero equivalente quiere decir que es más de 30 metros. Es 30 metros más alguito más para considerar esos 200 metros, más alguito más para considerar esa altura que hay ahí, más alguito más para considerar lo que se pierde de energía en el camino. Entonces, vamos a ver eso ya un poquito más en detalle. Esa es la idea que yo quería que llegaran, que no es solamente 30 metros, es mucho más de 30 metros. Y vamos a ver por qué. En el sistema de impulsión tú vas a tener... ¿esto por qué está escribiendo en la computadora también? Qué extraño. Ok. Tenemos un sistema típico como este, y en el sistema típico yo voy a tener la altura física. La altura física desde el equipo de bombeo hasta el último aparato, ¿no? El aparato más alejado. Pero como es en vertical, en altura, la longitud no es importante, solamente en altura. Luego, las pérdidas de energía que hay en el camino, que en eso es que se toman en cuenta los 200 metros. Hay una energía que se pierde, que se disipa en el camino, y viene dada por dos cosas. Número uno, la pérdida por la longitud de la tubería. La misma tubería genera una fricción interna, porque la tubería no es perfecta. Entonces, dentro de la tubería tiene imperfecciones. Y esas imperfecciones son mucho mayores en tuberías como hierro, como la que se usaban antes, ¿no? Hierro galvanizado, cemento, y son mucho más bajitas, el tamaño de esas imperfecciones son mucho más bajitas para PVC y para tubería más moderna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo pongo, pero no lo sé borrar. Borrar todas las entradas. Ok. Entonces, esa pérdida de energía se va a determinar con una ecuación que nosotros la vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, la pérdida de energía, también hay que considerar otra cosa que se llama la presión de uso. ¿Qué quiere decir la presión de uso? Todavía si yo impulso el agua para que me suba la altura física y también para que me corrompa con la pérdida de energía, yo necesito sumarle algo más. Y ese algo más es que el agua no va a salir por la llave si yo no le añado la presión atmosférica, porque no va a poder romper con la presión atmosférica. Entonces, aparte de la pérdida de energía y la altura física, yo tengo que ponerle una cosa que se llama presión de uso. Y esa presión de uso viene dada por la presión atmosférica. Hay algunos grifos que que son más eficientes que otros y requieren menos presión de uso, pero normalmente, o presión de trabajo también se le llama, pero normalmente se utiliza la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, está, bueno, ahí yo puse el TDH, realmente faltó la succión. Esto, como es tan viejo, tenía un error. Aquí hace falta, esa altura física que está ahí, realmente le hace falta la altura. Control, ¿por qué esto no coge control Z, por el amor a Dios? Hay que considerar la altura de succión, ¿no? La altura de succión.
Ok, esa no se puede olvidar. La altura de succión. Y cuando pongo la pérdida de energía, hay que considerar en la impulsión y en la succión. Ok, hay que considerar las dos. Entonces, todo eso sumado me da el TDH. Ok. Entonces, vamos a ver que hay que considerar otra cosa, pero no para la bomba. Esto que te voy a hablar no es para la bomba, que se llama la presión diferencial. ¿Qué es la presión diferencial? Es para que el tanque hidroneumático funcione correctamente, hay un TDH, ¿verdad? El tanque hidroneumático tiene que tener la capacidad de mandar el agua a una presión equivalente al TDH. Vamos a decir que la presión del TDH es de 60 metros, ¿no? Entonces, esos 60 metros, la bomba tiene que tener la capacidad de esos 60 metros. Vamos a ponerlo, a convertirlo en PSI, ya para que lo entendamos en libra, ¿no? PSI, ¿no? Que son libras por pulgada cuadrada, PSI. Vamos a asumir que son 60 PSI que tiene que tener el tanque. Esos 60 PSI, que fue lo que yo calculé como TDH, esos 60 PSI me van a ser suficientes para que el tanque lleve el agua hasta el aparato más alejado. Pero si solamente tiene esos 60, va a mantener la bomba prendida con el automático. El automático le va a estar diciendo a la bomba, prende, porque no siempre va a haber esa necesidad. Entonces hay que poner una presión diferencial, por ejemplo, 20 PSI adicionales. De tal manera que este tanque va a trabajar 60-80. ¿Qué quiere decir 60-80? Manda a prender la bomba cuando esté en 60 PSI, manda a apagar la bomba cuando esté en 80 PSI. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo calculo el TDH viene siendo el número más bajito del tanque. Y yo tengo que sumarle un diferencial que puede ser 20 o 30 libras, dependiendo del tamaño del tanque, eso te lo va a recomendar el fabricante, para que tenga un máximo y un mínimo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir a la siguiente. Mira, yo puse algunos ejemplos ahí. Yo puse algunos ejemplos aquí donde te estoy poniendo que el rango de Mira, presión que puede ser. a mi Cauri se le fue el internet y salió y no puede entrar ahora otra vez. ¿Y por qué no puede entrar? Ella dijo en el grupo que tiene problemas con el internet, no le permite entrar. No Bueno, le está permite entrar a bien, la está bien. conferencia. Estamos grabando, ella que tome nota. Nosotros lo... Mírala ahí, está aquí de nuevo. Entonces tenemos 30-60. Ah, caramba, esto escribe cuando quiere. 30-60. Tenemos 30-50, 40-60, 70-90 son las presiones típicas, los rangos de presiones típicas. Sin embargo, eso va a depender mucho del tanque hidroneumático y va a depender del sistema que esté usando, ¿no? Y de qué altura tiene el edificio. Normalmente tú tienes que pasar de 100 libras, tú tienes que poner un tanque de relevo, porque la torre es muy alta. Eso casi no se ve. Voy al siguiente, y en la siguiente vamos a ver cómo podemos calcular la capacidad de la bomba, siguiendo estos ejemplos, ¿no? Vamos a asumir que ya yo calculé el TDH. Tengo un TDH de, ¿cuánto? Vamos a ponerlo, yo creo que puse un ejemplo aquí, sí. A ver si hay una manera de yo hacer algo con esto, ¿no? Pensé que tú iba a tener alguna forma de hacerlo. Tengo entonces aquí en la capacidad de la bomba 28.1 metros. Que 28.1 metros viene siendo ¿quién? Viene siendo mi TDH. ¿Y 5 litros quién es? Mi caudal. Esto es el caudal simultáneo, ¿se acuerdan? Y el TDH es calculándolo como lo acabamos de explicar. Pues ya lo vamos a ver más en detalle. 79 galones por minuto. Entonces, ¿cómo yo selecciono el tipo de bomba? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que si la eficiencia de la bomba que tú estás seleccionando está por debajo de los 60-70%, yo cambiaría de tipo de bomba. Por eso es bueno decirle al fabricante, para 5 litros y 28 metros, ¿qué tú tienes? ¿No? Pero vamos a asumir que él te dice, sí, la que yo tengo para ti es esta es buena. Entonces tú tienes que buscar la curva característica, que es esta hoja que estamos viendo, de esa bomba. Tienes que decirle, fabricante, dame la curva característica de esa bomba. Te va a mostrar una curva como esta. Entonces, ¿qué tú haces? Tú dices, bueno, para 28 metros, que son 92 pies, yo voy aquí a ver 92 pies, ¿verdad? Y para el galonaje, que son 80 galones por minuto, que viene siendo aquí, 80 galones por minuto, la eficiencia de mi bomba viene dada por unos 60 y pico de metros por de 60 y pico de por ciento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es la potencia? La famosa potencia que a la gente le encanta, pero a mí no me gusta. Pues multiplicando caudal por H entre 76. Hay una explicación de demostración de por qué es esa, porque en realidad es altura por caudal por peso específico del agua.
Pero en resumen, si tú coges las unidades y las simplificas, te va a dar eso. Y le agrega la eficiencia abajo para poder considerarla. Entonces la succión, aquí viene algo interesante sobre la succión. Habíamos hablado sobre que aparte de lo que habíamos dicho sobre la impulsión, la pérdida que hay que considerar para la impulsión, también hay que considerarla para la succión. Entonces la succión es algo interesante con las curvas características, porque la curva característica te lo ponen, te lo marcan. En este caso, en esta, se puede ver aquí. La succión es esto, ¿no? Ustedes van a ver una curva aquí, esa curva que está ahí. Casi no se ve, pero esa curva que está ahí, ¿no? Y esa curva que está ahí se llama, con este gráfico que está ahí, que se dice 0, 5, 10, 15 y 20, dice NPSH. NPSH. NPSH es Net Positive Suction Head. Eso es básicamente la presión de succión positiva neta. La presión de succión positiva neta, que viene dado por lo que ustedes se acuerdan de lo que estábamos hablando, de que la succión máxima son 10 metros. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, la succión máxima son 10 metros y en la realidad, en los equipos de bombeo, es menos. ¿Por qué es menos? Porque la bomba es algo mecánico, es algo que tiene muchas piezas, es algo que genera presión, que se calienta y es algo que genera pérdidas en su interior. Entonces, considerando todo eso, siempre va a ser menos que 10 metros. Siempre va a ser menos que 10 metros. Por ejemplo, aquí te está mostrando que primero está en función del galonaje, de la cantidad de galones por minuto que tú vayas a impulsar, y mientras más galones por minuto, pues mayor es esa altura de succión neta positiva que tú tienes. Vamos a ver cómo se calcula eso para que lo entendamos. Déjame yo borrar esto. Darle la siguiente. Entonces, la succión, bueno, lo que estaba diciendo, altura de succión neta positiva, tú tienes disponible una altura. Tú tienes la altura física y la pérdida de energía. Tienes que considerar eso. Entonces, tú tienes 10 metros de presión atmosférica. ¿Recuerdan? 10 metros de presión atmosférica. La altura física y la pérdida de energía. Esto es altura física, no sé por qué yo no lo puse ahí. Y esto es pérdida de energía. ¿No? Entonces, el requerido debe ser igual o menor al del fabricante. Si el fabricante tiene una succión neta positiva de 5, el tuyo tiene que ser mayor que ese. Esa disponibilidad tiene que ser mayor que la capacidad de la bomba. Entonces, como se puede ver ahí, es un recorte del anterior. Si yo comparo cuánto yo tengo de altura física y disponible, tengo que decir que lo disponible, lo que yo calcule, tiene que darme más grande que lo que yo tengo disponible. Para esta bomba eran 80 galones por minuto. Así que, ¿cuánto es lo disponible? Lo disponible según esto son como 7 pies y medio, ¿verdad? 7.5 pies. ¿Y cuánto es 7.5 pies en metros? ¿Quién me dice? Recuerden que yo dije que para acá me vengan con una calculadora para que me ayuden y no hacerlo en el celular. Calculadora, mírenlo aquí. 7.5 entre 3.28. Yo tengo 2.3 metros. 2.3 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sea que yo tengo disponible tiene que ser más grande que 2.3 metros para poder usar esa bomba. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que la altura física de una cisterna típica, ¿cuánto es? 2 metros, vamos a decir. Desde donde está el filtro hasta donde está la bomba. Vamos a decir 2 metros. ¿Verdad? Y vamos a decir que la pérdida es el 10% de eso. Yo siempre considero casi siempre entre el 10 y el 30% del cargo. En instalaciones sanitarias, yo uso el 30. En acueducto uso el 10. Aquí podemos usar hasta un 20. Vamos a poner 2.4. 2.4 metros es el total. Vamos a poner 0.4 de pérdida, 2 metros de H, ¿no? Entonces, si yo tengo altura física 2 metros y pérdida 0.4, aquí ¿qué yo hago? 10 menos 10 metros menos 2 menos 0.4, ¿qué me da eso? 7.6 metros. ¿Ok? 7.6 metros. ¿Eso es mayor que 2.3? Sí. Sí, excelente. Entonces vamos a ver qué pasa si yo cojo la bomba y la subo
3 metros. Si yo la subo 3 metros, ya yo no tengo 2 metros de altura física. No. Ya yo voy a tener 5 metros de altura física. Y ya yo voy a tener, en vez de 0.4, voy a tener 5 por punto 20. Eso es... ¿Cuánto es 5 por 0.20? 1. Ujú. Tengo 1 metro de pérdida. Entonces tengo 6 metros en total. Menos 10, tengo solamente ahora 4 metros. Y vamos a... Todavía sigue siendo más que 2.3. Pero vamos a asumir que yo no estoy impulsando 80. Sino que yo estoy impulsando 200. Esos son 9 pies. ¿Y 9 pies cuánto es? Para esta bomba tiene una succión buenísima. Esa bomba es carísima, segurito. Porque lo estoy poniendo en lo peor del mundo y me sigue dando. 200 galones por minuto son 8. Entre 3.281. Son 2.4. Son 2.4 metros. Entonces, esa succión que pide es chiquitica. Esa succión no le hace prácticamente nada. Pero ¿se entiende la idea del proceso para seleccionar la succión? Tienen que tomar en cuenta la altura física y la pérdida de energía. Entonces la vas a retar a 10 metros. Hay otras cositas como vapor de agua y no me acuerdo qué otra cosa. Por eso normalmente a mí me gusta que haya una diferencia por lo menos de 2 metros entre la que yo elijo y la de succión disponible, entre la requerida. Pero normalmente, sí, normalmente son muy pequeños esa cosita. Entonces, con que usted considere el H, que es la altura física, y la pérdida de energía, es más que suficiente. ¿Ok? Bien. Entonces, el tanque hidroneumático es algo un poquito más especial. Ya el cálculo que ustedes van a ver ahora, yo no se lo voy a poner a que lo pongan en el proyecto, ya lo van a hacer de otra manera, lo van a hacer seleccionando un fabricante. Porque los tanques que se usaban antes eran más como este, ¿no? Era más parecido a este. ¿Qué es esto? Es un tanque hidroneumático, ¿no? Pero este tanque adentro está vacío, no tiene una membrana. Es simplemente un tanque de hierro que tú le vas a meter agua y le vas a meter agua, lo vas a sobrecargar, ¿verdad? La bomba le va a meter toda el agua que pueda, lo va a sobrecargar, lo va a llenar de agua y este aire que está aquí va a estar comprimiendo y diciéndole al manómetro, mira, yo estoy a tal presión. Cuando esté a la presión objetivo, la presión de 60, este automático que está aquí le va a decir a la bomba, bomba, apágate. Y la bomba se va a apagar. Y él se va a mantener oscilando entre un volumen mínimo y un volumen máximo. ¿Ok? Y esa misma presión interna es la que envía para allá. Ahora, estos son diferentes. Estos funcionan con una membrana. Vamos a verlo ahora. Yo me siento que yo como que estoy voceando. No sé por qué, porque yo creo que está hablando bajito me escucho. Es la costumbre de dar clase en aula. Muchas veces hay que vocear. Esta es la idea. Este es el fenómeno, lo que acabo de explicar. Entonces, estos son los modernos, que tienen como si fuera una membrana, ¿no? Entonces, la membrana se llena de agua, se infla y la presión interna del tanque es lo que hace que la presione. Pero ya estas no se calculan de la misma manera que se calculaban las anteriores. Entonces, antes se calculaban de esta manera. Esto no tienen que hacerlo ya porque esto pasó de moda. Pero tú utilizabas una presión mínima, que es la que tu objetivo que tú querías, que ya tú la tienes porque calculaste la pérdida, ya tú tienes tu TDH. Entonces tú tienes tu TDH, que es la mínima, ¿verdad? Y tú tienes tu TDH más el diferencial. Pero ¿por qué yo no puedo usar control Z aquí, padre del verbo? Vamos a usar mejor el lápiz en vez de usar este lapicito del PowerPoint, vamos a usar el lápiz del programa. Ok, perfecto. Entonces esto es tu TDH y esto aquí es tu TDH más la presión diferencial, que yo le llamo el delta. Ok. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si el TDH te dio 40 PSI, tienen que llevarlo a PSI porque es el lenguaje que entienden los fabricantes. Tú le sumas normalmente de 15 a 20 PSI. En este caso, trabajaría 40 a 60. ¿Ok? Entonces yo le sumo esto, que es la presión atmosférica en PSI. La presión atmosférica en PSI es 14.7. Y digo 1 menos esto y me va a dar un porcentaje. A es un porcentaje. ¿Y qué es el porcentaje? El porcentaje de eficiencia del tanque, que me va a decir a mí cuánto, como lo quito, cuánto. Ah, caramba, lo quité. ¿Cómo lo doy para adelante? Es que hay que hacerlo con el mouse, no coge el lápiz, ya entiendo.
Ok, para 40-60 PSI, A viene siendo 27%. Ese es el volumen útil. Ese es qué volumen yo tengo disponible del tanque para poder suministrar esa agua. Si el caudal es, por ejemplo, el que teníamos como ejemplo, que eran 79 galones por minuto, entonces el tanque debe de tener 158 galones de volumen. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo fue, profesor? Si yo tengo un tanque de 79, yo tengo un caudal en mi diseño de 79 galones por minuto. Es el caudal que yo quiero suministrar al edificio, ¿verdad? ¿Por qué el volumen del tanque? El tanque debe tener 158 galones de volumen útil. ¿Alguien tiene una idea? No. ¿No lo sigo, no? Vamos a ver, 79 galones por minuto. Déjame ver si lo puedo aplicar en otras unidades. 79 galones por minuto son 2 minutos. Ok, que esa no es la idea. Yo pensaba que yo lo había convertido ahí, que esta presentación es tan vieja, yo lo había convertido. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Tenemos que el A es el volumen útil, es el porcentaje del tanque que yo puedo utilizar para llenarlo de agua. Lo otro tiene que ser aire, para que el aire me comprime esa agua y me pueda llevar a la presión que yo quiero, que es de 40-60. ¿Se entiende esa idea hasta ahora? Para yo calcularla, A es igual a 1 menos la presión mínima, que es el TDH, más la presión atmosférica, sobre la presión máxima más la presión atmosférica. La mínima y la máxima es lo que habíamos dicho, que es el TDH de la bomba más el diferencial es la máxima y el TDH solo es la mínima. Entonces, para 40-60, asumiendo que el cálculo no dio 40-60, para 40-60 A me va a dar 0.27, metiéndole en la fórmula. ¿Ok? Entonces, ese 27% es el volumen útil que yo tengo disponible en el tanque. Si el caudal que yo tengo que suministrar es de 79 galones por minuto, en esencia son 158, o debe ser más a 158, porque para que una bomba, si el fabricante dice que para que una bomba funcione correctamente, debe de estar funcionando de 2 a 3 minutos, sin tener que volver. Debe de prender durante 2 a 3 minutos antes de apagarse. Entonces, si mi caudal es 79 galones por minuto, ese caudal lo va a estar alimentando ese tanque hidromático, que vuelvo y repito, eso es en los sistemas del viejos, antiguos, de los tanques de hierro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo multiplico los 79 galones por minuto y calculo el volumen que alimentaría la bomba durante por lo menos 2 minutos, por lo menos 2 minutos. Entonces, 79 por 2 son 158 galones. Lo que significa que 158 galones es el volumen mínimo que tiene que tener. Que lo preferible es que tenga más para que la bomba dure un poquito más encendida y no se prenda por 2 minutos y vuelve y se apague. ¿Se entiende? Entonces, esos 158 galones de volumen es el volumen de agua, porque la bomba lo que le mete es agua. Entonces, si mi porcentaje de volumen útil de mi tanque es de 27% y mi volumen total de agua que tiene que tener mi tanque es 158 galones, ¿qué volumen tiene que tener el tanque en total para yo comprárselo al fabricante? ¿De cuánto debe de ser el tanque? A ver, una idea. ¿Quién me dice? ¿No se está entendiendo la idea? Parece que no. Además que se corta, ingeniero, se está cortando, no se copia entero lo que usted está diciendo. ¿Se está entrecortando el sonido? Sí, correcto, no sé si mi internet, pero a mí se me No, está no, a mí entrecortando las también me palabras. pasa, como si el profesor se pusiera en mute. Un segundito y después vuelve y coge. Qué extraño, qué extraño. Pues tal vez tengo deficiencia con el internet. ¿Pero se está escuchando bien ahora o sigue así? Vamos a ver, probando. No, Se ahora escucha sí ahora bien. directo. Bueno, vamos a aprovechar que ahora se está escuchando. A es el porcentaje útil de mi tanque. Si eso es agua.
158 es los galones de volumen útil de mi tanque. ¿Cómo lo conseguí? Si el caudal que yo tenía es de 79 y yo necesito que la bomba me funcione por no menos de 2 minutos, continuo. Porque si prende y apaga en menos de 2 minutos, se me daña. Entonces, 79 por 2 minutos me da 158 galones. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es el volumen? Ahí se cortó. Ahí se cortó. Ah, caramba, qué problema. Sí, pero Pero siga. Sigue. ¿Cuál es, se está entendiendo, cuál es sigue, el sigue. ¿Cuál es volumen? el volumen? ¿Cuál es el volumen útil? Es decir, ¿cuál es el volumen? Perdón, es el volumen útil del agua. ¿Cuál es el volumen del tanque? Cuando yo vaya al fabricante y le diga, oye, yo quiero un tanque hidroneumático sin presurizado, que no tenga presurización. ¿Cuál volumen tengo que decirle? Tengo 158 galones de volumen de agua y el porcentaje del tanque 27% en agua. Lo otro es aire. ¿De cuánto es el volumen del tanque entero? ¿Será llevar los 158 a porcentaje? No a porcentaje. Yo tengo 158 galones y el 27%, es decir, 27 de agua, ¿no? Eso es 158 galones de agua dentro del tanque, eso es lo que yo quiero. Y yo tengo un 27% del tanque, un 27% del tanque es agua. ¿Cómo yo sé cuál es el volumen del tanque? ¿Tiene que ser 270? de resto ¿Cómo es cuánto? sería un 78%. 270. Digo, un 62, un 63%, no. Tú dices un 73%, el completivo para llegar a 100%. Ajá. Exacto. Pero ese 73% es aire. Yo tengo un 73% que es aire. Es el 73%. Y es el 27%. Y para convertir los 20 en galones, no es lo que usted quiere 27%. Yo quiero el volumen del tanque completo. Ese 23 más ese 73. Bueno, la respuesta está, señores, en dividir los 158 galones entre el 27%. No se lo voy a complicar, es sencillamente eso. ¿Ok? Vamos a ver, que yo creo que lo tengo en la presentación. Es que no estamos hablando de unidades diferentes, de uno por galón y otro por porcentaje. Sería primero multiplicar, sacarlo de porcentaje, ¿no? Porque porcentaje no es una unidad. Un porcentaje no es una unidad. Un porcentaje es una relación entre dos cosas. Entonces, tú lo que estás diciendo es, ¿qué significa que el 27% del tanque es agua? Lo que estoy diciendo es que si yo cojo el volumen de agua y lo divido entre el volumen total del tanque, me da 27%. Eso es lo que significa eso. Entonces, si yo sé cuánto es el volumen total del agua, que es 158, pues ya, yo mando eso para allá multiplicando y ese 27 para acá dividiendo. Entonces, 158 entre 27% me da 585 galones. Y ese es el volumen del tanque. Pero vuelvo y repito, ese cálculo que yo acabo de enseñar es el que se hacía, lo tienen que conocer para que sepan qué hacen los fabricantes con los nuevos. Pero era el que se hacía para calcular el volumen del tanque que tú tienes que comprar cuando no estaban precargados. Pero ahora los tanques vienen precargados, que son los famosos tanques de membrana que ustedes ven por ahí, como este que está aquí. ¿Ok? Esos tanques de membranas, que son unos tanques precargados, son unos tanques que básicamente, bueno, ahí está diciendo, si el tanque se precarga a 38 libras, si tú coges los 40, tú necesitas 40, ¿verdad? Tú necesitas 40. Pues tú le puedes decir al fabricante, dame uno que ya venga precargado a 38 PSI, a 38 libras. Si ya él viene precargado a 38 libras, pues yo no necesito poner el volumen adicional que yo estaba pidiendo. Si ya él viene precargado a 38 libras, pues yo puedo tener perfectamente mi tanque con 158 galones óptimo y solamente tendría que comprarlo a 158 galones. No tendría que ponerle más. Porque va a tener una membrana que va a hacer el trabajo, el resto, que va a estar precargado. El tanque, cuando tú lo compras, viene ya cargado de presión, viene presurizado. ¿Se entiende? El agua no tiene que ser el que haga el trabajo de presurizar el tanque. Entonces no necesitas ese volumen de agua. ¿No?
Bien, entonces, ¿cuál sería el proceso de ustedes con su proyecto? Cuando ustedes tengan su proyecto, la intención será, vamos a ver cómo se calcula la pérdida de energía. Faltan 10 minutos, creo que no hay tiempo para eso. En su proyecto, ustedes tienen que, cuando hagan la distribución de las tuberías y ya tengan su caudal simultáneo, ya tienen el caudal que va a salir por la bomba, ustedes tienen que calcular cuánto es las pérdidas de energía que van a haber en el camino. Y eso se calcula utilizando una ecuación. Yo no sé si yo la puse por aquí. No estoy seguro. Yo creo que yo no la puse por aquí. Ah, sí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Mírala aquí. Entonces, la pérdida de energía, lo que ustedes van a hacer en su proyecto es que ustedes tienen que determinar esto, que es cuál es la distancia que hay entre la bomba y el aparato que está más lejos. Porque la pérdida tú la vas a calcular solamente para el aparato que está más lejos. ¿Ok? Entonces, yo no le voy a obligar a ustedes a que calculen la pérdida a cada una de las piezas especiales, porque eso va a tomarle mucho tiempo y estamos en un tiempo de poco tiempo, ¿no? Y yo no le voy a dar a ustedes un mes para que entreguen ese proyecto. Entonces, la idea es que ustedes van a hacer su distribución de tuberías y ustedes van a usar una sola fórmula para el cálculo. Ustedes tienen que determinarme la longitud en su proyecto, la longitud que hay entre la salida del tanque o de la bomba, depende de cómo usted lo configure, hasta el último aparato. Así como yo lo dibujé en esa línea amarilla. Eso se llama la ruta crítica. Ok, tienen que definirme la ruta crítica y tienen que representármela. Yo tengo que verla. Esa ruta crítica yo tengo que verla, me tienen que calcular la longitud total y con esa longitud, entonces yo puedo utilizar esta ecuacióncita. Esta es la ecuación que ustedes van a utilizar. La ecuación es, pueden utilizar el C para PVC, ya sea C para PVC, para PPR o para cualquier material, utilizan 140. Y la ecuación lo que dice es, J es la cantidad de metros que se pierden por cada metro de longitud de tubería. J es igual a la cantidad de metros por metro. Se pierden una cantidad de metros de energía por cada metro de longitud de tubería. Lo que significa que lo que hablamos ahorita de la pérdida, que era H sub F, ¿se acuerdan? Que tenía que considerar a H y también tenía que sumarle H sub F. H es la altura geométrica hasta el último piso del edificio, ¿verdad? Desde la bomba. Esta altura es H, ¿verdad? Y las pérdidas son H sub F. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. H sub F y H, perfecto. Entonces, H es la altura geométrica y H sub F es las pérdidas. La pérdida, ¿cómo tú la calculas? H sub F es igual a J por L. Y L es la longitud que yo le acabo de decir que tienen que calcular. La longitud desde la bomba hasta el aparato más alejado. ¿De acuerdo? Entonces, el caudal es su caudal simultáneo. El caudal es su caudal simultáneo, que ustedes lo conocen. El diámetro es el diámetro. Ahí es donde tenemos que detener un poquito. Porque la longitud, probablemente en el camino, ustedes tengan varios diámetros. Entonces, ustedes tienen que calcular el J para diferentes diámetros. Y van a tener entonces diferentes longitudes. Tú vas a calcular una longitud de toda la tubería que tú tengas de 2 pulgadas, una longitud para toda la tubería que tú tengas de 1 pulgada y así sucesivamente. Entonces tienes que calcular un J para cada uno. Entonces no va a ser una longitud que vas a tener varias longitudes. ¿Ok? Entonces vas a tener un J también para varias longitudes porque va a variar dependiendo del diámetro. Y C siempre va a ser el mismo, que es 140. Usted puede buscar si quiere el del material, si usted vale más puntos si usted indaga, ¿no? Si usted hace justamente lo que yo le pido para el proyecto, usted tiene un 70 garantizado. Ahora, si usted hace eso más cosas adicionales, como investigarme el PVC del material que usted está usando, o hacerme procesos adicionales, es lo de la diferencia entre el 70 y el 100, ¿se entiende? Entonces, yo tengo caudal, tengo C y tengo D. Y con eso yo puedo calcular mi J para 4 pulgadas, perdón, para 2 pulgadas, mi J para pulgada y media, mi J para 1 pulgada, mi J para media, mi J para 3/4. ¿No? Entonces, Profe, sí, dígame. una pregunta, pero en el proyecto no sería
¿Qué vamos a buscar? Te perdí a ti, dime ahora. Sí, que en el proyecto no sería una sola J que iríamos a buscar. No, porque es que tú tienes, en la ruta crítica tú tienes varios diámetros. Si yo le doy para atrás la presentación, tú tienes varios diámetros en la ruta crítica. ¿Por qué no da para atrás? Dios mío, este PowerPoint. Fíjate que yo dibujé una sola línea amarilla ahí, ¿verdad? Y dentro del apartamento una línea amarilla. Pero en realidad aquí hay un diámetro diferente a aquí. Y hay un diámetro probablemente diferente aquí. Y cada uno de esos diámetros son diferentes. Tú tienes que tener un L para cada uno de los diámetros. Y por ende vas a tener un J para cada uno de los diámetros. Ok, entonces tú vas a calcular un H sub F. ¿Quién es H sub F? ¿Quién sería H sub F entonces? J por L de 2 pulgadas más J por L de 3/4 pulgadas más J por L de 1,5 pulgadas. Depende de cuánto diámetro tengan, ¿no? Puede que tengan 3 diámetros, 4 diámetros. Lo más que van a tener creo que son 5 diámetros como demasiado, pero lo dudo. No creo que ustedes nunca tengan tantos diámetros. Creo que lo más van a tener 4. Así que el cálculo es bastante sencillito. ¿Ok? Ok. Y ya, señores, con eso se calcula la pérdida de energía en la tubería y ya con eso usted tiene esto y esto para calcular el TDH. Porque usted suma esa H más H sub F más la pérdida, más la presión atmosférica y tiene el TDH. No se le puede olvidar la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es 10 metros. Tiene que sumarle 10 metros lo que sea que le dé eso. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de esa pérdida, hay una pérdida que son por piezas especiales, que la estoy mostrando en pantalla. Dame quitar toda esta anotación. Pero no van a hacer esto, como les digo. Esto que yo acabo de mostrar aquí es más o menos una tablita de que de diferentes diámetros los codos generan una pérdida. Los codos generan una pérdida, las derivaciones generan una pérdida, los calentadores generan una pérdida, etcétera, etcétera. En vez de hacer esto, lo que yo le voy a pedir es que me calculen el J, pero me aumenten ese J. Es decir, me multipliquen J por L por 1.3. Si me van a calcular el 30% adicional de lo que le dé la pérdida. ¿Ok? Si el J por L le dio 2 metros, tiene que multiplicarlo por 1.3. Entonces sería H sub F. H sub F es igual a J por L por 1.3. ¿Para quién? Para 2 pulgadas. Más J por L por 1.3. O sencillamente, después que lo calculen todo, eso le dio, por ejemplo, 20 metros, pues lo multiplican por 1.3. Lo importante es que siempre tiene que estar multiplicado por 1.3. J por L más J por L más J por L más J por L, y lo que te dé por 1.3. Lo que yo estoy haciendo ahí es que estoy diciendo que las pérdidas por piezas especiales, por codo, por T, por Y, por toda esa pieza que hay en el camino, son equivalentes al 30% de la pérdida por longitud, ¿no? Pérdida por piezas son equivalentes al 30% de las pérdidas por fricción. Esa es la idea. Eso no se entiende casi, pero creo que entendieron la idea. Bien, 1 hora pasado. Déjenme sus dudas, preguntas, observaciones que tienen sobre el proceso. Está grabado todo como quiera, así que yo le voy a subir el video para que lo sigan. Pero en esencia, lo que usted tiene que hacer es determinarme cuál va a ser el equipo de bombeo que usted va a utilizar. Vuelvo y repito, si usted coge, me dice que el TDH es tanto y que el caudal es tanto y que la bomba le va a dar, usan la formulita que está aquí, me dicen que la potencia de la bomba es tanto, eso es lo mínimo, eso es el 70, ¿no? Ahora, si tú me buscas un fabricante, me busca una curva que está característica en inglés, me hace la selección de la bomba diciendo yo entro con el caudal y entro con el TDH y me queda aquí y voy a utilizar esta bomba y me da una eficiencia de tanto, eso vale mucho más. ¿Se entiende la idea? Claro. Entiendo. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a revisar. Lo que quiero decir es que si ustedes hacen exactamente lo que yo les estoy pidiendo, van a pasar como quieran. Es la esencia de lo que estoy diciendo, ¿no? Dame darle para atrás para dar un breve recap. Muy, muy breve. En este caso lo que hicimos fue que eso fue de la clase anterior.
Estas son las prácticas también, parece que le dé muy rápido. Ok, bombas y tanques, sistema de impulsión, tenemos que considerar la altura física y la pérdida de energía, recordando que la altura física es H y la pérdida de energía es H sub F, ¿no? Tenemos que sumarle la presión atmosférica, no se puede olvidar de eso, y la suma de esas tres cosas es el TDH. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, necesitamos la presión diferencial. La presión diferencial son unos 20 metros adicionales que le vamos a poner al sistema. 20 metros, no, perdón, que 20 metros. Son unos 20 PSI, unas 20 libras, ¿no? Por ahí averígüense cuánto vale la libra en metros. Me parece que son 7.1, pero ustedes averigüen cuánto es la presión diferencial para eso. Eso es para el tanque hidroneumático, para la selección del tanque. Luego, entonces, tú tienes una presión mínima aquí abajo, que la presión mínima, el rango de presiones va entre 30 y 50 a 40, 60 o a 70, 90. Luego le seleccionan la capacidad de la bomba usando una curva característica, luego de que sepan cuánto es el H. Y esta es la formulita que pueden utilizar para el cálculo de la potencia, en caso de que no quieran buscar la curva característica. La succión, evidentemente, se tienen que confirmar, el que me la confirme, esto vamos a ponerlo como algo opcional, siempre y cuando la bomba usted la ponga pegada a la cisterna y encima. Siempre y cuando usted me ponga la bomba pegada a la cisterna y encima de la cisterna, que no hay una diferencia de más de 2 metros entre la bomba y el agua, incluso cuando la cisterna esté vacía, entonces no tiene que hacer este chequeo de succión. Sin embargo, le vale más puntos si te lo hace. Entonces, ¿cómo se hace? Con el H y con el H sub F de las pérdidas por succión, usted calcula eso, que no son, recuerden que esta H y esta F no son las mismas que las que hablamos ahora mismo, que la de la impulsión. La de la impulsión son una y la de la succión son otra. Entonces, yo tengo que chequearla con el NPCH de la curva característica. Todas las curvas características tienen que tener eficiencia y tienen que tener el NPCH. Tienen que tener las dos cosas. Luego los tanques hidroneumáticos, que sabemos los varios tipos, y tenemos que hacer este chequeo de del volumen. Esto no tienen que hacerlo. Como dije ahorita, esto no tienen que hacerlo. Esto sencillamente usted me dice cuánto es el volumen del tanque. ¿Cómo te confirma el volumen del tanque? Multiplica por 2 o 3 minutos el caudal. Ese es el volumen de su tanque, ¿no? Para que la bomba dure esos 2 o 3 minutos funcionando. Y es el que usted va a considerar para comprar el de la membrana. Pérdida de energía, utilizando la ruta crítica, sabiendo cuál es su longitud de cada diámetro, usted puede utilizar esta fórmula para calcular las pérdidas. Y luego usted tiene las pérdidas, usted acabó. Esto es un ejemplo que yo le puse ahí, pero ese ejemplo para las pérdidas menores que no tienen que usar. No hagan eso. Desde la tabla para allá, desde ahí para allá no hagan nada. Solamente le calculan el 30% a las pérdidas. Y si no tienen ninguna pregunta, damos la sesión por terminada. Yo no me tengo que ir, pero quería terminarlo en 1 hora para que ustedes no se vean tan forzados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Si no, ya el viernes yo quiero que me traigan todo eso. No me mandaron suficientes planos. Quiero ver ya detalles. Sé que durante los fines de semana son más complicados que durante la semana, así que traten de hacer sus 2 o 3 amanecidas para que hagan esos planos. Y recuerden que yo lo recibo en cualquier formato, de cualquier color, eso no tiene que ver. Tiene que verse solamente el plano con los diámetros, que se vea un esquemita de dónde usted puso la bomba, una sección, una elevación. ¿Cuál es la altura de su edificio? ¿Dónde está su aparato marejano? ¿Dónde está su bomba? ¿Dónde está su cisterna? Me pone la capacidad de la bomba, el caudal y el TDH. Y tiene que decirme en una memoria cómo usted hizo todo eso. Traten de hacerlo para el viernes, que vamos a entrar ya a residual el viernes. Ya usted aprendió Perfecto. lo que se hace para agua potable. Solo falta residual, que también tiene su jueguito, ¿no? Nosotros terminaríamos el próximo lunes. Este viernes les voy a tratar de dar un intensivo de sanitaria para hacerlo de un solo fuetazo. Y el lunes hacemos pluvial. Entonces el próximo viernes de arriba, entonces hacemos ya la entrega de los proyectos y la evaluación y todo lo demás. Ya ahí se van a haber acabado las 3 semanas, ¿verdad? Sí. Son súper intensivos esta situación. Bien, señores, si no tienen dudas, quieren responder cualquier pregunta, nos vemos el viernes entonces. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Les voy a compartir el video entonces para que se guíen. Nos vemos.